El grupo de hackers conocido como Trinity ha dado a conocer que, en el transcurso de un sofisticado ciberataque, ha logrado sustraer al menos 560 gigabytes de información de la Agencia Tributaria Española, lo que incluye tanto datos internos del propio organismo como información sensible de los contribuyentes. Este ataque, que ha sido descrito como uno de los más graves en la historia de la administración pública en España, ha dejado al descubierto las vulnerabilidades en los sistemas informáticos del ente encargado de la gestión fiscal y de impuestos en el país. Las consecuencias de este ataque no solo afectan a la integridad de los sistemas de la agencia, sino que también plantean serias dudas sobre la capacidad del gobierno para proteger la información personal y fiscal de los ciudadanos. Antes de continuar, suscríbete. ¿Amas a España y quieres acabar con todos estos corruptos? De acuerdo con los ciberdelincuentes que han llevado a cabo este ataque, se han apropiado de una cantidad impresionante de datos, cuya filtración podría tener efectos devastadores en la seguridad digital y la privacidad de millones de personas. A través de un comunicado emitido en los foros de la Dark Web, el grupo de Trinity ha exigido un rescate de $38 millones a cambio de no divulgar públicamente la información robada. La amenaza de los hackers es clara: si no se cumple con su exigencia económica en el plazo que ellos mismos han establecido, toda la información sustraída será publicada en Internet, lo que podría poner en riesgo no solo la privacidad de los contribuyentes, sino también la seguridad financiera y personal de los implicados. Los hackers han fijado como fecha límite para el pago el próximo 31 de diciembre, lo que otorga a las autoridades un corto periodo de tiempo para intentar gestionar la situación y evitar que se difunda información confidencial. La exigencia de un rescate millonario resalta la vulnerabilidad de las instituciones públicas en un mundo cada vez más digitalizado, donde los delincuentes cibernéticos han perfeccionado sus métodos para infiltrar sistemas gubernamentales y privados sin dejar casi rastro. Este tipo de ataques no solo son una amenaza directa a la seguridad de los datos, sino que también suponen un grave desafío económico para el país afectado, que se ve obligado a sopesar el riesgo de ceder al chantaje o de enfrentarse a las consecuencias de una posible filtración masiva de datos. Por otro lado, el portal JIP, que ha estado siguiendo de cerca los detalles del ataque, intentó contactar con la agencia tributaria para obtener una versión oficial sobre los hechos. Según las declaraciones proporcionadas por fuentes dentro del organismo, se están llevando a cabo investigaciones detalladas sobre el incidente desde el mismo momento en que se produjo. En estas declaraciones, se asegura que, hasta el momento, no se ha identificado ningún problema significativo como resultado del ataque. Sin embargo, la agencia ha dejado claro que la situación sigue siendo monitoreada y que continúan observando cualquier posible actividad sospechosa para prevenir que el ataque cause mayores efectos. La falta de una respuesta más concreta por parte de la agencia ha generado más incertidumbre en la opinión pública, que teme que no se estén tomando todas las medidas necesarias para proteger la información sustraída. Además, se ha señalado que el blog de Trinity que aloja la información robada está accesible a través de la Dark Web, un espacio digital de difícil acceso donde los ciberdelincuentes suelen operar con mayor libertad. En este blog, los hackers han publicado una captura de pantalla que contiene algunos detalles del ataque, aunque no han proporcionado información específica sobre el tipo de datos sustraídos. Esta falta de transparencia sobre los pormenores del ataque ha generado aún más preocupación, ya que las autoridades no pueden ofrecer respuestas definitivas sobre el alcance de la filtración, dejando a los ciudadanos en una situación de incertidumbre sobre si sus datos fiscales y personales se han visto comprometidos. Es importante señalar que este no es el primer ciberataque que sufre la agencia tributaria en los últimos meses. En el mes de marzo de este año, se registró una incidencia similar, aunque en ese caso la amenaza fue detectada a tiempo y el ataque pudo ser neutralizado antes de que causara daños importantes. Sin embargo, la situación actual es considerablemente más grave, ya que los ciberdelincuentes parecen haber perfeccionado sus tácticas y han sido capaces de acceder a datos sensibles en una escala mucho mayor que en ataques anteriores. Este incidente ha puesto en evidencia la creciente sofisticación de los cibercriminales y la necesidad urgente de actualizar y reforzar los protocolos de seguridad en las instituciones públicas españolas. A pesar de las medidas preventivas y las mejoras en las infraestructuras de ciberseguridad que la agencia tributaria había implementado tras el incidente de marzo, este nuevo ataque parece haber desbordado las defensas del organismo. La confianza con la que algunos funcionarios de la agencia han manejado el caso ha sido puesta en duda, ya que no han logrado mitigar este ataque a tiempo. Si bien las autoridades siguen afirmando que no se han detectado anomalías graves,
La magnitud del incidente y el hecho de que los hackers hayan logrado sustraer una cantidad tan grande de datos indica que las defensas del sistema aún no son suficientes para prevenir un ataque de estas características. Este incidente también pone en evidencia las deficiencias que aún persisten en la infraestructura digital del gobierno español. Si bien se han realizado esfuerzos para modernizar y asegurar los sistemas, la rapidez con la que los ciberdelincuentes son capaces de explotar vulnerabilidades subraya la necesidad urgente de una revisión exhaustiva de las políticas de ciberseguridad, no solo a nivel de la agencia tributaria, sino también a nivel de otras instituciones gubernamentales clave que manejan información sensible. En este contexto, la falta de una respuesta más contundente de las autoridades podría ser interpretada como una muestra de falta de preparación ante este tipo de amenazas, lo que pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en la capacidad del gobierno para proteger su información personal y financiera. Finalmente, es importante destacar el profundo impacto que este tipo de ataques puede tener sobre la confianza pública en la administración. Los ciudadanos pueden empezar a cuestionar si realmente están protegidos, no solo frente a este tipo de incidentes cibernéticos, sino también frente a otros posibles abusos o malas prácticas relacionadas con la gestión de sus datos personales. A medida que la tecnología avanza, el cibercrimen se vuelve una amenaza cada vez más difícil de controlar, y es fundamental que las autoridades y las empresas de tecnología se mantengan a la vanguardia de los desafíos digitales para proteger tanto los datos de los contribuyentes como la integridad de las instituciones del país. Este ataque pone de manifiesto que, en la era digital, la seguridad no es un asunto menor y que, más allá de las inversiones en tecnologías de vanguardia, es esencial crear protocolos de actuación más ágiles y efectivos ante ciberataques. Si el gobierno español no toma las medidas adecuadas para mejorar la protección de datos en sus sistemas informáticos, el riesgo de nuevos ataques podría aumentar exponencialmente, y la seguridad nacional podría verse seriamente comprometida. El portal de noticias JIP, que ha estado siguiendo de cerca el desarrollo de este suceso, ha hecho esfuerzos para ponerse en contacto con la agencia tributaria con el objetivo de obtener una declaración oficial sobre los hechos ocurridos. De acuerdo con las fuentes cercanas a este organismo, se está llevando a cabo un análisis detallado y exhaustivo de la situación desde la mañana del incidente. A pesar de los esfuerzos en la investigación, por el momento, no se ha identificado ningún problema crítico que sugiera una brecha de seguridad inmediata o un daño significativo. Sin embargo, la agencia tributaria ha enfatizado que la situación sigue siendo objeto de vigilancia constante, subrayando que la amenaza aún está siendo monitoreada de cerca para evitar cualquier posible escalada o consecuencias más graves. Esta respuesta, aunque tranquilizadora en apariencia, ha dejado algunas preguntas sin respuesta y ha generado un clima de incertidumbre sobre la verdadera magnitud del problema. En cuanto al ataque, se ha reportado que el blog de Trinity, que se encuentra en la Dark Web, ha publicado una captura de pantalla que parece mostrar algunos detalles del ciberataque. Sin embargo, los atacantes no han proporcionado información clara ni específica sobre la naturaleza exacta de los datos que han sido sustraídos, lo que ha alimentado aún más la especulación y el desconcierto tanto entre los expertos en ciberseguridad como entre la ciudadanía. Este vacío de información ha generado una sensación de inseguridad, ya que las personas afectadas no tienen una idea precisa de qué datos privados podrían estar en riesgo, lo que incrementa la preocupación general. Es relevante destacar que este incidente no es un caso aislado, ya que no es el primer ciberataque que sufre la agencia tributaria en los últimos meses. En marzo de este mismo año, España enfrentó una situación similar en la que la agencia tributaria fue atacada por ciberdelincuentes. En esa ocasión, la amenaza fue detectada a tiempo, y los expertos lograron neutralizarla antes de que pudiera causar daños graves. Este precedente parece haber generado un cierto nivel de confianza en la capacidad del organismo para defenderse de este tipo de ataques, y muchos pensaron que la situación estaba bajo control. Sin embargo, el actual ataque presenta características mucho más complejas y peligrosas, lo que pone en duda si la agencia está completamente preparada para hacer frente a un desafío de esta magnitud. La tranquilidad que ha mostrado la agencia tributaria ante este nuevo ataque podría ser interpretada por algunos como una señal de que no se ha comprendido completamente la gravedad de la amenaza, lo que ha provocado inquietud entre los expertos en ciberseguridad y en la opinión pública. A pesar de que los hackers no han indicado explícitamente que hayan comprometido la página web de la agencia tributaria, sí han señalado que han obtenido acceso a una gran cantidad de información sensible que podría afectar a más de 1 millón de trabajadores y contribuyentes en España. El impacto potencial de este ataque es, en consecuencia,
mucho más amplio de lo que se había anticipado inicialmente. Los datos fiscales, así como la información personal de millones de ciudadanos, podrían estar en riesgo. Este tipo de datos es extremadamente valioso para los delincuentes, quienes pueden utilizarlo de diversas formas, como para realizar fraudes financieros, extorsionar a individuos o incluso llevar a cabo actividades ilegales de gran escala. La posibilidad de que los datos robados sean utilizados para afectar a una gran cantidad de personas ha generado un nivel de alarma mucho mayor entre la población, que se ve directamente afectada por esta brecha de seguridad. Además, el hecho de que parte de la información robada haya sido filtrada a través de la Dark Web ha provocado una gran indignación y frustración entre los ciudadanos. Muchos se sienten inseguros respecto a la protección de sus datos personales y privados, lo que ha dado lugar a un amplio debate sobre la capacidad del gobierno y las instituciones españolas para enfrentar los desafíos derivados de la digitalización y la ciberdelincuencia. Esta situación pone en evidencia las vulnerabilidades presentes en los sistemas de seguridad de las instituciones públicas clave, como la agencia tributaria, que debería tener mecanismos robustos para garantizar la seguridad de los datos sensibles de los ciudadanos. El incidente ha puesto en el centro del debate la necesidad urgente de reforzar las políticas de ciberseguridad a nivel nacional, especialmente en entidades que gestionan información crítica como la que posee la agencia tributaria. La falta de respuestas claras y la gestión incierta del incidente ha dejado a muchos ciudadanos preguntándose si las instituciones gubernamentales realmente están preparadas para hacer frente a las amenazas digitales de la era moderna. La confianza en las capacidades de protección de datos por parte del gobierno se ha visto seriamente comprometida, y será necesario tomar medidas drásticas para restaurarla. Este tipo de ataques también resalta la vulnerabilidad de las infraestructuras digitales en España, un país que, como otros en Europa, enfrenta un creciente riesgo de ciberataques en un mundo cada vez más interconectado. La preocupación es aún más grave cuando se consideran los tipos de datos que han sido comprometidos en este ataque cibernético. No solo se trata de información fiscal y económica de los ciudadanos, sino también de datos personales, familiares e incluso sanitarios. En un país como España, donde los sistemas de sanidad pública y administración fiscal están interconectados digitalmente a través de plataformas gubernamentales, el robo de estos datos no solo tiene implicaciones inmediatas en términos de privacidad, sino que podría derivar en consecuencias mucho más serias y a gran escala. La filtración o el uso indebido de esta información podría provocar una crisis de confianza sin precedentes en las instituciones públicas, y generar daños irreparables a nivel individual y colectivo. El hecho de que información tan sensible esté a merced de ciberdelincuentes plantea una serie de preguntas inquietantes que aún no tienen respuesta. Si los ciudadanos no pueden estar seguros de que sus datos personales están adecuadamente protegidos por las autoridades competentes, ¿cómo podemos esperar que nuestras vidas privadas no sean vulnerables a otros ataques o abusos? La posibilidad de que los datos fiscales, médicos o familiares sean utilizados por los delincuentes para extorsionar, chantajear o cometer fraudes a gran escala, no es solo una amenaza abstracta, sino una realidad palpable que afecta directamente a millones de personas. Las consecuencias de este tipo de incidentes no solo son financieras, sino también psicológicas y sociales, ya que afectan la calidad de vida de los ciudadanos y su confianza en el sistema gubernamental. Lo más alarmante en todo esto es que la cifra de rescate exigida por los ciberdelincuentes refleja la fragilidad del Estado frente a este tipo de ataques, y revela una vulnerabilidad sistemática en las infraestructuras digitales del gobierno español. Los hackers han solicitado una suma considerable de dinero para evitar la divulgación de la información robada, lo que pone a España en una situación extremadamente difícil. La capacidad de estos ciberdelincuentes para operar con tanta impunidad y desde tan lejos, sin que el gobierno logre interceptar sus movimientos o frenar sus demandas, plantea serias interrogantes sobre la preparación y las capacidades del Estado para defender la seguridad digital del país. En este sentido, la respuesta del gobierno español ante el ataque cibernético se ha percibido como insuficiente, ya que no se ha logrado neutralizar a los responsables ni evitar la filtración masiva de datos. Este tipo de ataques no solo son una violación de la seguridad informática, sino que también tienen un impacto devastador sobre la confianza pública en las instituciones encargadas de proteger la privacidad y los derechos de los ciudadanos. La indignación que han mostrado los ciudadanos no es solo comprensible, sino también justificada. Sí, como se ha demostrado, el sistema digital del gobierno no está adecuadamente preparado para hacer frente a amenazas externas,
esto coloca a todos los españoles en una situación de extrema vulnerabilidad. En una era donde los ciberataques son cada vez más frecuentes y sofisticados, la pregunta que surge ¿es España realmente capaz de proteger la información personal de sus ciudadanos? Y si no podemos proteger nuestros datos más básicos, como los fiscales o los sanitarios, ¿qué pasa con la protección de información aún más sensible y estratégica, como los secretos de Estado o los datos militares? ¿Estamos realmente preparados para enfrentar amenazas mucho más graves y complejas, tales como los ataques de naciones extranjeras, organizaciones terroristas o redes de ciberdelincuentes internacionales? Este incidente pone en evidencia una serie de deficiencias estructurales en la infraestructura digital del gobierno español, y deja en claro que el país no está a la altura de los desafíos tecnológicos del siglo XXI. Si bien el mundo avanza hacia una mayor digitalización y conexión de sistemas, España parece estar atrapada en una red de vulnerabilidades que no han sido suficientemente abordadas. El gobierno no ha logrado establecer las protecciones adecuadas para asegurar que los datos personales de los ciudadanos no caigan en manos equivocadas, y esto refleja una grave falta de previsión y de preparación ante los riesgos inherentes a la digitalización de los servicios públicos. A medida que más y más datos sensibles se almacenan en bases de datos electrónicas interconectadas, la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad de estos datos debería haber sido una prioridad máxima. Sin embargo, la realidad es que este tipo de ataques cibernéticos siguen ocurriendo con alarmante regularidad. La amenaza que representa este ataque no solo se limita a la posible filtración de información o el robo de fondos, sino que también se extiende a los riesgos que los ciudadanos se enfrentan a nivel individual. Los datos sustraídos por los hackers pueden ser utilizados para cometer fraudes o estafas en su contra, ya sea mediante el robo de identidad, la apertura de cuentas bancarias fraudulentas o el acceso no autorizado a sus servicios de salud, lo que pone en peligro su bienestar personal y financiero. Los afectados por estos ataques podrían enfrentar una vida llena de angustia y desconfianza, pues sus datos privados y personales se encuentran ahora en manos de delincuentes. Además, las personas que han tenido sus registros médicos o fiscales expuestos corren el riesgo de sufrir graves problemas de salud mental, debido a la sensación de invasión de su privacidad y la incertidumbre sobre qué uso podrían darle los delincuentes a esta información. En conclusión, el ataque cibernético a la agencia tributaria y el robo de datos personales de millones de ciudadanos es, sin lugar a dudas, un fracaso rotundo del gobierno de Pedro Sánchez y de su equipo a la hora de proteger la seguridad de la información en España. La falta de preparación ante este tipo de amenazas digitales es una muestra más de que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de los ciudadanos no están a la altura de las circunstancias. Este incidente pone en evidencia las deficiencias en la infraestructura tecnológica del Estado y destaca la urgente necesidad de reformar y reforzar las defensas cibernéticas del país. Si el gobierno no toma medidas inmediatas para mejorar la seguridad digital y proteger adecuadamente la información personal de los ciudadanos, la credibilidad del sistema de protección de datos en España podría quedar seriamente dañada. A medida que las ciberamenazas continúan evolucionando, es fundamental que el Estado esté preparado para enfrentar los nuevos retos que plantea la era digital. De lo contrario, los ciudadanos seguirán siendo vulnerables a ataques, fraudes y violaciones de su privacidad.